Hola chicos, ¿qué tal? Están en su canal de Psicofer y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante sobre lo que muchos me han preguntado: cómo saber y dónde saber cuando somos personas con autoestima o cuando somos prepotentes. Quédate aquí en tu video. Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video. Últimamente mucha gente me ha preguntado qué es realmente la brutalidad honesta y cómo puedo llegar a ser una persona honesta sin llegar a ser grosero. Es por eso que decidí hacer este video con varios términos que nos ayudan a entender cuándo realmente una persona está siendo honesta y con educación y cuándo se está viendo como un prepotente. Primero vamos a hablar de dos cosas muy importantes y la primera va a ser sobre inteligencia emocional. En un mundo donde todas las corrientes hablaban principalmente sobre el humanismo, sobre lo que traíamos dentro de la mente o si ciertos comportamientos estaban condicionados sobre nuestro cerebro, la inteligencia emocional, como un libro de autoayuda, viene a decirnos que realmente las emociones son parte importante de nosotros y que por lo tanto es importante verlas. La inteligencia emocional, según Daniel Goleman, es la que nos permite ver y entender nuestras emociones así como la de los demás, y está compuesta por ciertos elementos donde uno de ellos también radica en la empatía, es decir, ponernos en los zapatos de otro. Pero realmente, ¿cuáles son esos 7 elementos y cómo se explican? La inteligencia emocional propuesta por Daniel Goleman hablaba de que tenemos que conocer nuestras propias emociones y las emociones de los demás. Ahí también entra el concepto de empatía. Pero realmente la inteligencia emocional está compuesta principalmente por 5 conceptos. El primero de ellos es el autoconocimiento, que es comprender, como su palabra lo dice, nuestros propios sentimientos y emociones. Ojo, no hay que confundir porque las dos cosas son diferentes. El siguiente es el autocontrol emocional, es decir, que no haya un desfogue de emociones. Como tal, no se habla de que no sintamos ninguna emoción, ya que ninguna emoción es negativa. Ya saben que no soy partidaria de eso. Pero sí se habla de que la respuesta a cierta situación sea en la medida en que debe ser y que no sea desbordante, es decir, que empiece a ser como una situación más problemática para el sujeto. También la automotivación, que como tal no tengo que explicar, creo que es darse ánimos a uno mismo, tal cual. Y el reconocimiento de las emociones. Esto es muy importante en un proceso terapéutico, ya que muchas de las personas que llegan a estos procesos no reconocen sus propias emociones, no logran diferenciar entre lo que es tristeza, ira o enojo, que a veces estando en conjunto es difícil poder hacerlo, pero que lamentablemente también esta falta de conexión que hay con ellos mismos hace imposible que puedan reconocer estas emociones. Y dentro de esto entra la empatía. La empatía, como ya nosotros lo conocemos, es ponernos en los zapatos del otro, pero sin tal hacer una acción, ya que esto se transformaría en una compasión. La empatía es sentir no nada más la tristeza o la situación por la que está viviendo, sino meterte en el papel de la persona y por lo tanto entender qué la ha llevado hacia ese camino. Hay que también tener cuidado por el desgaste de empatía que llegan a sufrir muchísimas personas. Por lo tanto, es necesaria esta inteligencia emocional para no cometer ese error, ya que debido a eso pueden darse demasiados trastornos como la ansiedad o la depresión, o como tal el desgaste por empatía, que es lo que sufren mucho los médicos y las enfermeras en sus labores. Y por último está la capacidad de relacionarse con otros, es decir, si tú tienes la capacidad de tener relaciones estables y no conflictivas con tu pareja, con tus amigos y con tu familia, estás asegurando una buena inteligencia emocional. ¿Por qué hablábamos o por qué hablamos sobre inteligencia emocional? Hay un concepto que me pidieron de hablar mucho, que fue sobre la asertividad, donde también se me hizo muy interesante hablarlo, ya que en nuestra actualidad en redes sociales o incluso en una plática cotidiana nos topamos mucho con la persona que dice que es honesta, cuando en realidad yo siempre he dicho que son groseros, por no decir otra cosa. Entonces, la asertividad es realmente ese concepto que te permite hablar de una honestidad siendo otra vez empático con esa persona y siendo educado con esa persona. La asertividad es conocernos a nosotros mismos, conocer a los demás, para poder ser firmes, para poder decir que no, para poder decir que sí o para poder explicar ciertas situaciones. Es ese punto entre la agresividad y la pasividad que puede existir en una persona. Por lo tanto, es una habilidad que se puede ir adquiriendo con el tiempo, pero que sí tiene que ver con algunos otros factores que si no tenemos es difícil que podamos llevarlo a cabo. ¿Por qué hablábamos o por qué hablamos de inteligencia emocional? Bueno, me pidieron mucho también hablar sobre asertividad y me pareció buena idea combinar estos dos conceptos junto con el concepto de autoestima, que más adelante les voy a decir como cuál sería la relación tal cual.
Pero vamos a hablar de asertividad precisamente también porque hablaban de otro concepto que lo conocen como honestidad brutal o brutalidad de honestidad. La verdad no tengo muy presente el concepto, pero eran esas personas que se decían ser honestas cuando realmente llegaban a un punto en donde esa honestidad llegaba a lastimar a otras personas que conocían. Y entonces hablamos de asertividad como esa cualidad que tienes realmente para hablar con otras personas a través de una honestidad de forma más amable. Entonces la asertividad es ese punto que se pone entre la agresividad y la pasividad. Es una forma de comunicación donde la persona se conoce, es firme consigo misma para hablar o para decir ciertas cosas hacia los demás. Hay que saber que también cuando vamos a decir algo es, si nos preguntaron si nuestra opinión realmente va a aportar algo hacia la persona, y si no hay alguna situación en donde estemos metiendo nuestra opinión más que algún hecho. Ahora, ¿cómo ser asertivo? Como tal, y no existe una herramienta o algún libro, pero sí se pueden hablar de ciertos pasos. La habilidad se va a adquirir con el tiempo y también depende de los factores que tenga la persona, es decir, sus recursos, su personalidad, su forma de ser, su humor, entre otras cosas. Principalmente los dividiríamos en dos, que es la fase de preparación personal, es decir, conocer claramente qué es lo que le queremos pedir a la persona o qué es lo que le queremos decir. Conocer también con qué intenciones lo estamos haciendo, es decir, qué es lo que nosotros vamos a sacar provecho. Y al final es crear esa oportunidad de negociación, conocer el momento exacto, tal vez conociéndonos a nosotros y conociendo a la persona para saber dónde es más factible que podamos llegar a esa toma de decisión. El segundo punto es la preparación del diálogo. Vamos a describir concretamente qué es lo que queremos, no hay que irnos con rodeos sobre otras cosas, directamente al grano. Vamos a manifestar nuestros sentimientos, emociones, es decir, por qué es importante para nosotros, para qué es que nos va a servir esto, y al final cómo es que lo queremos hacer o qué es lo que queremos hacer. Esto suena como mucho a algún plan de acción y como tal sí se lleva a cabo, pero acuérdense que en las relaciones humanas no se llevan los pasos tal cual, puede ir uno antes, uno después, por lo tanto traten de no desesperarse y que realmente sepan que esta es una habilidad que se tiene que ir practicando cotidianamente y que traten de no caer en la manipulación. Ahora entonces vamos a relacionar el concepto de asertividad, como bien lo dijimos, con la parte de ser una persona brutalmente honesta o, como yo bien lo dije, maleducada. Así es como yo lo considero. La RAE como tal dice, se los voy a leer, que la persona maleducada es aquella carente de educación o de delicadeza. La delicadeza la define como un miramiento hacia las personas, las cosas, y una persona grosera, por lo tanto, es aquella que no tiene un miramiento hacia esa otra persona, hacia esa otra cosa o hacia esa relación que se está teniendo. Eso entra también dentro de la brutalidad honesta, porque la persona no está siendo capaz de poner su límite, no está siendo capaz de poder diferenciar entre lo que es su opinión y entre lo que es su perspectiva contra lo que realmente está expresando o lo que es la persona. Allí mismo quisiera puntuar el término de políticamente correcto, que es una palabra que se ha vuelto muy usada y de muchas maneras estigmatizada, pero que realmente funciona para darnos cuenta de que sí hay situaciones en donde lo políticamente correcto es necesario, es decir, donde tenemos que pintar una línea sobre el racismo, sobre el sexismo, sobre el feminismo o incluso el maltrato infantil. Por lo tanto, hay que diferenciar entre ser honestos, es decir, cuando nos piden nuestra opinión hay que ser asertivos, a cuando realmente ni siquiera nos están pidiendo nuestra opinión, entonces mejor guardar silencio y ni siquiera hablar o movernos. Muy bien, ahora entonces el concepto de asertividad, como les dije, se relaciona con algunas otras cosas y principalmente se tiene que relacionar con el autoestima. El autoestima es un concepto que en psicología se maneja como muy... no mucho. Realmente muchos psicólogos no están de acuerdo con el concepto de autoestima porque realmente se compone de otras cosas. Autoestima es como más para englobar lo que precisamente es de lo que se habla. Hay muchos autores que hablan nada más de dos, que sería el autoconcepto y después el autoestima como tal. Sí, el autoestima forma parte de la autoestima. Y hay autores que hablan de tres, que es el autoimagen, el autoestima y el autoconcepto, que son los que yo voy a tomar de partida porque en mi consideración sí son un poco diferentes. Bueno, la autoimagen es esa imagen mental, como tal lo dice la palabra, que tenemos de nosotros mismos en el presente y las aspiraciones que nosotros queremos tener. Esto se refiere más como a una imagen física. En la teoría del psicoanálisis, que es una de las corrientes de la psicología, Lacan hablaba sobre el estadio del espejo, un poquito relacionado
sobre que los padres son los que realmente dan ese reflejo al niño. Es decir, si tú al niño le dices que es bonito, el niño va a empezar a tener esa concepción de sí mismo. Si tú al niño constantemente le estás repitiendo que no es así, el niño va a tener esa otra imagen. Es por eso que aunque nosotros conocemos personas muy atractivas, cuando esas personas nosotros llegamos a hacer un cumplido, realmente no pueden percibirlo porque no se ven de esa manera. Gran parte de lo que nosotros somos es definido precisamente por la autoimagen. Y puede ser un concepto regulador de nuestra conducta que puede tener elementos positivos pero también negativos. Muchos de los trastornos de tipo alimenticio, por ejemplo como la anorexia o la bulimia, incluso el trastorno de dismorfia corporal, que después lo veremos más adelante en algunos otros videos, tienen mucho que ver precisamente con esta autoimagen que maneja la persona. Y es difícil irla cambiando, pero no es imposible, por lo tanto, como siempre os repito en todos los videos, de verdad amigos, vayan a terapia. Después está el autoconcepto, que digamos que es aquí donde mucha gente lo empieza a conjuntar autoimagen con autoconcepto, porque también es la imagen o el concepto que tenemos de nosotros, pero no únicamente física, sino también de lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Es decir, otra vez con el ejemplo del niño, si constantemente se le está repitiendo que es un tonto, el niño llega un momento donde se lo va a querer. Es por eso importante saber cómo corregir a los niños, y de hecho les voy a dejar por aquí el video sobre abuso infantil para que lo vayan y lo vean y vean qué conductas son las que se pueden considerar como abuso o maltrato infantil, que pueden repercutir precisamente en este autoconcepto. Este autoconcepto, como bien lo dije, es cómo nos percibimos, tanto como si somos listos, como si no lo somos, como si somos personas cerradas, como si somos personas abiertas. También algunos autores incluyen la parte física, es decir, si nos vemos guapos, si nos vemos feos. Es en general la imagen que nosotros percibimos de nosotros mismos, y que a veces hay personas que ni siquiera pueden alcanzar a ver esa imagen porque no se conocen realmente, no reconocen sus emociones. Por eso vamos llegando el concepto de inteligencia emocional con el concepto de asertividad, y que nos lleva al concepto que comúnmente la gente conoce como autoestima, que sabemos que es realmente la relación en el autoconcepto y el autoestima. Ahora, entonces, la autoestima como tal es esta construcción que hacemos a través del autoconcepto, y que también está dada por un autoconcepto, una autoimagen ideal, es decir, lo que nosotros queremos llegar a ser en algún momento, o lo que nosotros pensamos que sería como nuestra mejor versión de nosotros mismos. Ahora, dentro también de el video de trastornos alimenticios, que también se los dejo por aquí, hablaba del hecho que si nosotros nos podemos aceptar, los cambios que van a venir en nuestra vida no nos van a lastimar. Porque si nosotros no nos conocemos y no conocemos nuestros límites, podemos empezar a lastimarnos, y a que algo que debería ser por nuestra salud empieza a ser una forma de castigo hacia nosotros mismos. Mucho entonces de este autoconcepto, de esta autoestima, viene por la gente que nos rodea, no nada más nuestros padres, sino también todos los adultos que influyeron en nuestra vida, nuestros amigos, nuestros compañeros, y es algo que se va construyendo con el tiempo y que puede ir cambiando. De hecho, la etapa donde más decisiva o que podemos ser más conscientes de ello es durante la adolescencia, que es donde la persona está formando precisamente su identidad, y entonces pues a través de ciertos elementos y ciertas opiniones es donde empieza a formarse a sí mismo, y es una etapa como de reivindicación. La autoestima entonces es lo que pensamos de nosotros mismos, es cómo nos conocemos nuestras deficiencias, nuestras limitaciones, pero también nuestras virtudes, e incluso dentro de las mismas deficiencias y de las mismas virtudes, acordémonos que hay una polaridad, que hablamos sobre que siempre va a haber un lado bueno y un lado malo en cada una de estas cosas. Es por eso importante que si nosotros queremos llegar a ser asertivos, o queremos llegar a ser de una persona más confiada, es decir, una persona que se sienta como más segura de sí mismo, es importante que nos conozcamos, que adquiramos estas características que ya mencioné antes, para que podamos estar con armonía con las otras personas, pero sobre todo con nosotros mismos. Entonces, tener autoestima como tal no es ser creído, porque mucha gente lo confunde, mucha gente piensa que estarse luciendo y estar tratando de verse mejor es tener autoestima, cuando realmente la autoestima es saber que tienes ciertos efectos, pero a pesar de eso te quieres y te gustas como persona. Ahora, todos estos conceptos también los quiero ligar con una parte muy importante que entra también dentro del autoconcepto, cuando una persona se considera débil o se considera fuerte ante una situación que le viene en la vida. Por lo tanto, me gustaría hablarles sobre la resiliencia. La resiliencia es un concepto que se ha manejado mucho últimamente en estos tiempos de pandemia, pero realmente, ¿qué es resiliencia? Resiliencia se refiere a esa capacidad
Imaginémonos como una goma que nosotros estamos estirando y hay un momento donde por más que la estiremos la goma no se va a romper. Algo menos así, solamente que sería como que nosotros no perdemos nuestra forma, sino que nos adaptamos. Como tal, no es sentir dolor, no es sentir enojo, sino es más bien vivir esas emociones y que esas emociones no trastoquen o que no hagan que el sujeto pierda su identidad o caiga en un estado que nosotros llamaríamos como de locura, por decirlo de alguna manera. El camino para ser resiliente está lleno de muchísimas cosas, pero como siempre empieza desde la infancia. Sí se puede adquirir cuando uno ya es más grande, pero sí es más factible como hacerlo desde que uno es más pequeño. Hay gente que lo tiene como tal y hay gente que no lo tiene como tal. No es que tener o ser resiliente te haga mejor persona, pero sí hace que ciertas situaciones emocionales no te desborden, no te lleven a un punto donde acabes perdiéndote a ti mismo. Esto incluye conductas, pensamientos y acciones que deben de ser aprendidas y que deben de ser llevadas a cabo. La primera vez, o bueno, se los leo más bien, el término proviene del latín resilio, que como tal es como dar un salto o volver hacia atrás, y como les decía, es como lo que les ocurren a las gomas elásticas, es decir, como si regresaran a su forma. Michael Ruther en el año de 1972 es el primero en usarlo en ciencias sociales, aunque realmente la primera en desarrollarlo es, o como tal, en verlo es Anna Freud. Y esto se ve también principalmente en la Segunda Guerra Mundial, donde después de que muchas personas pasaron por los campos de concentración, que pasaron por las situaciones de perder a muchos de sus familiares y que después de salir de los campos de concentración perdieron por completo su vida y el rumbo de su vida, pudieron salir adelante. Mucha gente se preguntaba realmente qué era lo que los había mantenido o qué era lo que hacía que esas personas no hubieran caído en un desborde de locura, que muchos hubieran pensado tras tantos malos tratos, tantas faltas de atención, de nutrientes y de muchas cosas que realmente estas personas lograron sobrevivir. Entonces de ahí sale el concepto de resiliencia. Como tal, yo me enteré, si hay otra gente que tenga otro dato me lo pueden dejar aquí abajito en la caja de comentarios, sobre que Anna Freud decía que existían a los niños que ella estudiaba, porque ella era precisamente una persona que se dedicaba más a la psicología infantil. Hablaba sobre que había niños que, viviendo bajo las mismas condiciones que habían vivido los niños en los campos de concentración, parecían estar más felices o estar en un estado más normal que los otros niños que sufrían como más de crisis, terrores nocturnos, entre otras situaciones. Emmy Werner dio una respuesta realmente a que eso nos referíamos como con resiliencia, el término como tal resiliencia. Hablaba de un estudio que se hizo en una isla de Hawái, donde las personas lograban salir positivamente a pesar de ciertos desastres que ocurrieron en su vida, pero que principalmente esto era porque tenían una figura en la cual apoyarse, es decir, algún padre, tío, hermano, alguien que pudiera aceptarlos tal cual eran, sin criticar o sin desvalidar esa imagen que ellos tenían de sí mismos, y que eso fue lo que mucho les ayudó a que estos niños o que estas personas generaran esa resiliencia, es decir, ser capaces de afrontar esa clase de situación. La neurociencia como tal habla de que existen una adaptabilidad de nuestro cerebro sí es adaptable, como tal se sabe muy pocas de él, pero sí se sabe que puede adaptarse a muchísimas situaciones. De hecho, pronto voy a hacer también un video sobre muchos casos donde incluso se les ha perdido una parte frontal del cerebro, o incluso niños que tienen que quitarles la mitad del cerebro y nada más la mitad del cerebro es el que hace todas las funciones que debería hacer el cerebro completo. Entonces, como tal, el concepto de resiliencia sí puede ser comprobado dentro de la ciencia a través de ciertas conexiones cerebrales que se establecen en diferentes áreas de nuestro cerebro. Como ya les había dicho, todo se desarrolla, pero también influyen ciertos factores. Para poder desarrollar la resiliencia como tal son siempre varios. Uno principalmente es el amor y la confianza, que tienen que ver como con las relaciones que tenemos con otros, con esta figura que yo les decía, una figura destacable que nos acepte tal y como somos y que nos dé como cierta seguridad también a nosotros mismos sobre nuestra identidad, es decir, esa persona que nos regrese nuestra imagen y sea una imagen positiva de nosotros mismos.
También habla mucho sobre que nosotros podemos llevar a cabo planes realistas, es decir, no estoy queriendo decir que no haya cosas que no se puedan hacer, todo se puede hacer en esta vida, pero sí hay que estar de acuerdo en que tenemos ciertas limitaciones y ciertos factores que nos pueden impedir que algo salga como nosotros quisiéramos que saliera. Entonces, ser resiliente, y entra dentro de los factores, es también saber y conocer nuestras limitaciones y nuestras capacidades. También hablamos de la autoestima, el autoconcepto, es decir, tener una visión de nosotros mismos principalmente y claramente positiva, confianza en nosotros mismos, en esas fortalezas, en esas debilidades, en esas capacidades y herramientas que ya poseemos, y destrezas en la comunicación, es decir, saber cómo hablar con nosotros, que si se fijan se va relacionando todo, o sea, es decir, la inteligencia emocional, la asertividad, con todo lo que ya les venía diciendo también. Y bueno, también la capacidad para manejar, dentro de la inteligencia emocional, la capacidad para manejar los sentimientos y los impulsos que nosotros llevamos a cabo al día con día, que aunque parezca que no, normalmente en sí estamos como controlando el carril por el que nos estamos moviendo. Al final todos estos factores se pueden desarrollar por sí mismos, no hay algo que no se pueda lograr, aunque sí es más fácil para algunas personas que para otras, pero pues eso ya depende de cada quien. Tenemos que tener una gran capacidad de introspección, tenemos que tener una gran capacidad de motivación para nosotros mismos, la autorregulación emocional, como ya les había dicho, la independencia y la autonomía emocional, es decir, que no estemos como tal dependiendo de otros de nuestra felicidad, como se ven de repente en muchas parejas, que también si quieren ver el de pareja se los dejo por aquí. Mucha autoconfianza en nosotros mismos, en las relaciones que tenemos con los otros y sobre todo una creatividad. Algo que caracterizaba mucho a estas personas es que eran personas creativas, que se vean cómo irse adaptando, que se vean hacer ciertas opciones. Y creatividad no nada más se refiere a hacer las cosas con brillitos y colores, ni ser la morra de los plumones. O sea, tiene más que ver con la capacidad que tienes para saber con los recursos que tienes, qué es lo que puedes hacer de acuerdo a tus limitades y a tus posibilidades. En pocas palabras, si se fijaron a lo largo de todo el video, estuvimos viendo conceptos que se relacionan mucho, que son conceptos que claramente sí se pueden desarrollar, o sea, todo esto puede ser factible a que aparezca en una persona, pero no podemos a veces desarrollarlo solos, porque ¿cómo vas a desarrollar algo que no conoces? Que si no te conoces a ti mismo, ¿cómo vas a hacer algo que no entiendes? Entonces por eso es necesario que nosotros veamos con un orientador, con un psicólogo, con un psiquiatra, con un psicoterapeuta, que nos ayude. Esa persona va a ayudarnos a encontrar esas cosas que nosotros ya tenemos pero que no conocemos. Por eso, como siempre les insisto en cada video, de verdad, dispénsenme, pero vayan a terapia. Es muy bonito, ven a ver que es bonito ir cada semana a hablar y que nadie te detenga. Pero bueno, esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por el video. Ya saben que cualquier cosa está en la caja de comentarios, siempre con muchísimo respeto. Ya nos fijamos que ser asertivo y que ser maleducado. Y también les dejo mis redes sociales acá abajo para que vayan a reírse conmigo o de mí en TikTok, que vayan y me den recomendaciones en Instagram. Y bueno, nada más, los quiero muchísimo y los veo la siguiente semana. Acuérdense que aquí tienen una cita conmigo con Café. Hasta luego.